Rusia desplaza soldados cerca de las posiciones de Estados Unidos en Siria. El ejército ruso ha reforzado sus posiciones y ampliado su despliegue militar en el noreste de Siria, donde se encuentran las fuerzas estadounidenses. Moscú, que respalda al ejército sirio en su lucha contra el terrorismo, ha enviado en los últimos días un gran convoy de personal militar y vehículos a la región nororiental siria de Al Jazeera, que abarca las zonas ubicadas al este del río Éufrates, informó el martes una fuente castrense siria. La caravana rusa, integrada por casi 20 vehículos blindados, tanques y vehículos de transporte de tropas y un número indeterminado de personal, alcanzó la ciudad fronteriza de Al-Derbisilla, en la provincia de Al-Hasaka. La fuente siria detalló que el convoy ruso se desplazó por la autopista M4 Alepo-Hasaka, recientemente liberada por el ejército sirio tras varios años en manos de los grupos extremistas. El reciente despliegue de soldados rusos en el noreste de Siria se produce en medio de las tensiones entre Moscú y Washington tras la operación de las Fuerzas Armadas sirias en la gobernación noroccidental de Idlib, considerada el último bastión de los grupos armados ilegales en el territorio sirio. Las Fuerzas Armadas turcas afirman haber destruido 8 sistemas Pantsir en el Idlib sirio. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, citado por el periódico Sabah, anunció que las Fuerzas Armadas de su país destruyeron 8 sistemas antiaéreos Pantsir en la provincia siria de Idlib. Hemos destruido 8 Pantsir en Idlib con la ayuda de nuestros drones. Son sistemas de defensa antiaérea que cuestan mucho, dijo a los periodistas turcos al regresar en avión de Bruselas. Los líderes de Rusia y Turquía sostuvieron el 5 de marzo negociaciones en Moscú. A su cierre emitieron un documento conjunto en que anunciaron el alto el fuego a partir de la medianoche del 6 de marzo, así como acordaron organizar el patrullaje conjunto de la carretera M4, controlada por los grupos armados ilegales. La situación en la provincia siria de Idlib se agravó después de que el grupo Hayat Tahrir al-Sham lanzara ataques masivos contra el ejército sirio. La parte rusa tomó medidas para que las tropas sirias cesaran el fuego. El Ministerio de Defensa de Rusia subrayó que en ningún momento se empleó la aviación de combate rusa en la zona. Erdogan convocó una reunión sobre el tema de seguridad tras ese ataque. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que expresa su apoyo a Turquía como miembro de la OTAN y baraja variantes de cómo respaldarla mejor en esta crisis. El canciller ruso, Sergei Lavrov, había acusado a Turquía de incumplir algunos de sus compromisos clave para solucionar la situación en Idlib, en particular en la parte de separar a los terroristas de la oposición armada que esté dispuesta a dialogar con el gobierno sirio en el marco de un proceso político. El sistema cañón misil Pantsir con base en tierra o mar fue diseñado en Rusia para proteger instalaciones civiles y militares contra ataques aéreos de todo tipo y es capaz de actuar en cualesquiera condiciones meteorológicas y en medio de fuertes interferencias electromagnéticas. Las principales potencias nucleares reafirman su compromiso con el Tratado de No Proliferación. Las 5 principales potencias nucleares del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, respaldaron el Tratado de No Proliferación Nuclear como un paso hacia la eventual eliminación de todas las armas atómicas. El 5 de marzo de 1970 entró en vigencia el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares TNP. Hoy, 50 años después, celebramos las inconmensurables contribuciones que este histórico tratado ha hecho a la seguridad y prosperidad de las naciones y pueblos del mundo. Reafirmamos nuestro compromiso con el TNP en todos sus aspectos, señalaron en un comunicado conjunto. En el documento también se establece que las 5 naciones siguen comprometidas bajo el TNP en la búsqueda de negociaciones con el objetivo final de un mundo sin armas nucleares. La declaración fue firmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Yves Le Drian y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominique Raab. El TNP reconoce que solo esos 5 países pueden poseer armas nucleares y prohíbe la aparición de nuevas potencias atómicas. Según este tratado, los estados que no tienen armas nucleares se comprometieron a no adquirirlas, y los que las poseen a efectuar el desarme.
Al mismo tiempo, el TNP establece que todos los países deben tener el acceso a las tecnologías nucleares de uso pacífico. Aeronaves F-22 de Estados Unidos escoltan dos aviones rusos Tu-142 cerca de la costa de Alaska. Los aviones de combate estadounidenses F-22 escoltaron dos aviones de reconocimiento rusos en el espacio aéreo internacional cerca de la costa de Alaska, informó el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD. Los F-22, CF-18 del NORAD, apoyados por KC-135 Stratotanker y el avión E-3 Sentry AWACS, escoltaron dos aviones de reconocimiento marítimo ruso Tu-142 que ingresaron a la zona de identificación de defensa aérea de Alaska el lunes 9 de marzo, dijo NORAD en la red social Twitter. NORAD afirmó que los dos aviones Tu-142 no violaron el espacio aéreo de Estados Unidos o Canadá y permanecieron en el espacio aéreo internacional sobre el mar de Beaufort, pero agregó que el avión llegó tan cerca como 50 millas náuticas 92,6 kilómetros de la costa de Alaska. El 6 de marzo, el periódico oficial de las Fuerzas Armadas rusas, Krasnaya Zvezda, informó que el ejército había detectado la semana pasada a 25 aviones extranjeros que estaban involucrados en actividades de reconocimiento cerca del espacio aéreo de Rusia. Estados Unidos suspende la venta de petróleo de reserva estratégica debido a la situación del mercado. Estados Unidos suspendió la venta prevista de petróleo crudo de su reserva estratégica de petróleo, en medio de la crisis actual en los mercados mundiales, anunció el Departamento de Energía del país norteamericano en un comunicado. A la luz de las fluctuaciones recientes en los mercados mundiales de petróleo, el Departamento de Energía de Estados Unidos está suspendiendo la venta recientemente anunciada de petróleo crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, SPR, se informa en el comunicado. La decisión de no seguir adelante con la venta planificada de petróleo crudo del SPR se produjo después de que los precios del petróleo en Estados Unidos cayeran un 25% el 9 de marzo, la mayor caída en un día en casi 30 años. La caída se atribuye al temor de que una enorme sobreoferta se dirija al mercado desde una guerra de precios librada por Arabia Saudí contra el petróleo ruso y estadounidense. La venta fue diseñada para aumentar los ingresos para el mantenimiento y las actualizaciones de las instalaciones de SPR. Dados los mercados petroleros actuales, este no es el momento óptimo para la venta. El departamento monitorea y evalúa continuamente los mercados petroleros mundiales y proporcionará información actualizada a medida que cambien las condiciones del mercado, añade el Departamento de Energía. El ministro de Energía ruso explica por qué cayeron los precios del petróleo. El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, explicó que la prórroga del acuerdo que fue propuesta por Rusia para el segundo trimestre en las condiciones actuales para la OPEP+ era una opción más fácil con la coyuntura mundial de fondo que la que propuso la organización, y podría haber suavizado la fluctuación en el mercado. Se examinaron dos opciones principales. Una de ellas fue propuesta por Rusia y varios países que no eran de la OPEP. Se trataba de renovar el acuerdo existente como mínimo un trimestre y durante ese tiempo monitorizar la situación, explicó Novak al canal Rosilla 24. La segunda opción propuesta por los países de la OPEP y en primer lugar por Arabia Saudí contemplaba que los países que forman parte del acuerdo produjesen 1,5 millones de barriles de petróleo menos para finales de 2020 a partir del 1 de abril, explicó el ministro. Durante la reunión se analizaron ambas opciones, pero la delegación rusa se mantuvo fiel a su posición, ya que consideró que era más adecuada para nivelar las fluctuaciones en los mercados. El ministro lamentó que la organización no hubiese considerado otras opciones. Obviamente, todo acabó en que no se llegó a un consenso sobre la extensión del acuerdo a partir del 1 de abril. Y en esta situación, a partir de esa fecha todos los países tienen la oportunidad de determinar de forma independiente sus políticas de extracción de minerales en función de la situación en el mercado, concluyó Novak. El pasado 6 de marzo, los miembros de la OPEP y los países exportadores de petróleo independientes entre ellos, Rusia no llegaron a un consenso sobre las condiciones del acuerdo para reducir la producción ni sobre su extensión. Como resultado, a partir de abril se eliminarán las restricciones a la producción de petróleo en los países miembros de la antigua alianza.
Al mismo tiempo, hasta finales de marzo las condiciones anteriores del acuerdo para reducir la producción de petróleo en 1,7 millones de barriles por día seguirán vigentes.